reanudar esta sesión. Veamos. Habiendo un pedido y 3 colegas más que se adhieren, someto a votación para que esta sesión sea pública. Los que están de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El señor Óscar López Meneses, le damos la bienvenida a esta Comisión de Fiscalización y Contraloría. Habiéndole enviado el documento pertinente de invitación con algunas preguntas generales, tiene usted un plazo de tiempo de 15 minutos para que pueda explicar las preguntas que se le hicieron llegar oportunamente. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, muy buenos días. ¿Va a realizar alguna pregunta o quiere que yo detalle? No, sí, a usted se le hizo llegar un oficio con algunas preguntas generales. Nos gustaría que en sus 15 minutos usted pudiera absolver esas preguntas y explicar el caso a este respecto. Perfecto, señor presidente. Con relación al documento que recibí, en el primer punto me solicitan precise los vínculos y lugares donde mantuvimos reuniones y qué tema se trató con el señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia. Me gustaría primero explicarles el tiempo que conozco yo al señor Ollantumala para poder continuar con el desarrollo de estas preguntas. Al señor Humala yo lo conocí en el año 80, cuando él ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos. Y lo conocí porque un tío mío era compañero de promoción de él en la Escuela Militar. Los domingos los cadetes suelen tener visitas de los familiares en el primer año, y es en unas circunstancias de un domingo que él me lo presenta en la Escuela Militar como compañero de promoción y como amigo de él. Pasan los años y continuamos con esta amistad porque él siempre paraba con mi tío, eran muy amigos. Y esta relación se ha mantenido durante los años que él se ha desempeñado como oficial en el Ejército del Perú. Lo he podido ver y mantener reuniones con él, así como al igual conjuntamente con mi familiar, en los años que él estuvo trabajando en la ciudad de Lima. Si bien no recuerdo, fue en el año 93, en el año 94, cuando trabajó él en la División de Fuerzas Especiales del Ejército. Previamente hizo su curso avanzado de capitán. En esa época yo estaba en la Universidad San Martín, me desempeñaba como director de la clínica universitaria. Nosotros tuvimos una base militar en la Universidad San Martín y la unidad militar que se encargaba de la seguridad de la Facultad de Odontología era la División de Fuerzas Especiales del Ejército en ese momento. Él estuvo también en algún momento como jefe de esta base militar, como otros muchos oficiales de grado de capitán y tenientes también que a veces se hacían cargo de la base. Posteriormente nos hemos visto también y nos hemos mantenido en comunicación y también en reuniones de amistad cuando él estuvo siguiendo la Escuela Superior de Guerra en Lima. Posteriormente también he mantenido conversaciones con él cuando estaba trabajando en Bagua en el año 95. Recuerdo que él fue cambiado cuando se creó la 6ª Región Militar con sede en Bagua en la época del conflicto con el Ecuador. Después él fue cambiado a Huancayo, también manteníamos comunicación de vez en cuando. Cuando se fue cambiado a Arequipa, y en el año 2000 él fue
bueno, ascendió con fecha 1 de enero, recuerdo, a comandante y lo designaron jefe de unidad en el fuerte Locumba. Después pasó a la situación de retiro, tuvo los problemas a raíz de este tema político que él afrontó. Se fue como agregado a Francia y a Corea después. Y en el año 2005, cuando él decide postular a la presidencia de la República, yo lo apoyé en la estrategia y conducción de la campaña en ese momento. Yo me encontraba privado de mi libertad durante 4 años en el penal de San Jorge por 3 acusaciones que posteriormente la justicia me absolvió. Y mientras estaba yo en privado de mi libertad en el año 2005, lo ayudé, como les vuelvo a repetir, en su campaña para lograr la presidencia de la República. Las coordinaciones las hacía con él directamente y con un compañero de promoción que venía esporádicamente para recibir algún tipo de documento que yo realizaba para enviárselo por escrito a él. Pero mayormente las comunicaciones las realizaba yo vía telefónica. En el penal de San Jorge existían 2 sistemas de comunicación públicos. Uno lo brindaba la empresa Telmex y el otro lo brindaba la empresa Telefónica. Yo tengo un número de teléfono al cual me comunicaba con él, que era el 273-2791, y para poder corroborar esto, se podría pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones de este teléfono y de los teléfonos que figuraban en el penal de San Jorge, para que se pueda demostrar el cruce de llamadas que habían en ese momento, y eso va a demostrar la comunicación que existió. Con relación a otro punto que ustedes me solicitan aclarar o comunicar si tengo algún conocimiento sobre manejos de montos dinerarios de procedencia ilícita del gobierno de Ollanta durante el periodo 2011 o 2016. En el año 2012, en varias reuniones que hemos sostenido, pero en una de ellas particularmente, en su casa, que vive en la calle Fernando Castrat, hemos estado varias veces juntos. Él me cuenta que Hugo Chávez los apoyó económicamente para ambas campañas, tanto la del 2006 como la del 2011. Esto fue una conversación muy sencilla, muy simple, amical, la que nosotros siempre intercambiamos ideas, posiciones, anécdotas. Es más, les podría decir que hasta ese día me invitó un ron, porque a él le gusta tomar ron. Y me comentó en la conversación también que cuando hablábamos del tema de Venezuela, que en una oportunidad, en un viaje a Venezuela, la señora Nadine Heredia, conjuntamente con un señor de apellido Juscamaita, Enrique Juscamaita, que era del entorno de él, y también en ese momento la señorita Verónica Mendoza, viajaron a Caracas en el año 2006, recuerdo, me dijo eso, para reunirse con Nicolás Maduro.
¿Y por qué recuerdo esto? Porque me comentó que la señora Nadine Heredia tuvo un altercado con el señor Nicolás Maduro en ese momento, que se desempeñaba como canciller de la República de Venezuela. Y entonces en este altercado, el señor Chávez dice que no la recibió, y a raíz de ese problema, el gobierno de Venezuela designó como interlocutor entre ellos a un señor de nombre Diosdado Cabello, que es una persona conocida en el gobierno venezolano. Yo me reuní con él en la casa donde él vive. Bueno, ahora tiene una casa al costado. Él vivía en la casa de su suegra. Entrando al garaje tenía una casa muy pequeñita, que en forma de amigos nosotros le decíamos que era la casita de muñecas, porque era una casa muy pequeñita dentro que estaba en el garaje, y él vivía en esa casa. También nos hemos reunido en una oficina privada que él le llamaba el búnker, una oficina privada donde recibía solamente a personas que él consideraba importantes para manejar temas políticos o conversaciones muy privadas. Esta oficina quedaba en una avenida Tacna, en el pueblo viejo de Surco, donde también funcionó ahí la ONG que tenían ellos, Prodin, en el segundo piso. Y si mal no recuerdo, el señor que les prestaba este edificio, que es un edificio, era el señor Jorge Machuca Cerdán. Ahí funcionaban estas oficinas. Y ahí también hemos mantenido reuniones de conversación durante el año 2012, cuando él ya era presidente de la República. Con relación al otro punto que está relacionado sobre si yo tengo conocimiento de presuntos actos de injerencia, usurpación de funciones u otros presuntos delitos que habría cometido la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón durante el gobierno de su esposo. A mí no me consta que la señora haya cometido delitos, pero por sentido común yo sí le podría decir que yo sí considero que la señora ha ejercido el poder de facto de la presidencia de la República en ese país durante los 5 años de gobierno de su esposo. Porque eso es algo que se veía todos los días. Se escuchaba, uno tiene amigos que escuchaba cómo esta señora tomaba decisiones de Estado. Y yo tengo una anécdota que me he olvidado de contar en el punto anterior, de un viaje que hicimos en familias a la ciudad de Paracas en agosto del año 2012, en un feriado largo que hubo. Y me llamó la atención, y eso me dio a mí realmente la ratificación de que esta señora era la que ejercía el poder realmente en el país. Durante los 3 días que estuvimos en Paracas, sí, señor. Sí, señor congresista, agosto del 2012. Me llamó la atención porque durante los 3 días que estuvimos departiendo en el hotel, en los diferentes ambientes, en el lounge del hotel, en la zona de las piscinas, en el comedor, él tenía su celular, pero su celular nunca sonaba. Yo lo vi que solamente él llamó por teléfono una sola vez a un amigo en común que era el jefe de su seguridad, el señor Jaime Herrera, también miembro de su promoción. Él salió al retiro del grado de capitán. Lo llamó para coordinar un tema de sus carros, y de ahí nunca más lo vi coger el celular, y lo tenía siempre él ahí. En cambio, a la señora Nadine Heredia el teléfono sonaba todo el día y se levantaba y hacía coordinaciones. Se veía que estaba coordinando con alguien, ¿no? O sea, pero todas las llamadas siempre sonaban a su celular, y ella se levantaba de donde estaba para contestar el teléfono, y se veía que mantenía coordinaciones con las personas que la llamaban, ¿no? En algún momento yo recibí información
cuando declaro al diario El Comercio, que es lo que ustedes también me solicitan que les informe, la señora Nadine Heredia tenía una persona de absoluta confianza, que era el señor Iván Vega Loncherich, que era el viceministro del Interior y posteriormente fue viceministro de Defensa. Yo también considero que este señor fue el que ejerció el poder de facto en la Policía Nacional y en la Fuerza Armada durante todo el gobierno de Ollanta Humala, porque era la persona que decidía las compras, era la persona que decidía los cambios de los oficiales y era la persona que decidía todo en la Fuerza Armada. Dentro del Comando Conjunto, en su estructura, existe un comando especial que le llaman el CIOEC, que es el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas. Este es un comando realmente especial que ya tiene tanto tiempo que ya debería convertirse en un comando operacional, pero yo no sé por qué políticamente hasta ahora lo mantienen como un comando especial. Y este comando tenía un jefe nominal y me hace acordar a las épocas de Montesinos, que el SIN tenía un jefe nominal, pero quien ejercía el poder realmente en el ex Servicio de Inteligencia Nacional en esa época era el señor Montesinos. El señor Iván Vega es la persona que ha ejercido realmente el poder en este Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, donde se ha manejado mucho dinero, y es algo que yo sugiero que se investigue, porque ya es de conocimiento público que Ollanta Humala utilizó al Sistema de Inteligencia Nacional del país para perseguir personas, para perseguir políticos, para perseguir periodistas y para perseguir a toda persona que sea realmente incómoda a su régimen. Y en este comando, como en los diferentes órganos de inteligencia, se han manejado presupuestos millonarios. Pero como son partidas de inteligencia secretas, arman un plan de inteligencia, cada plan de inteligencia tiene un presupuesto, no lo desarrollan o no ejecutan el plan y simplemente se llevan la plata. Y eso yo realmente denuncio que debe hacerse una investigación muy profunda para que se vea cuánto dinero realmente ha sido asignado a los aparatos de inteligencia durante el gobierno del señor Humala. Sí, señor congresista. Pido interrupción del colega Mauricio Mulder, tiene la palabra. Es para hacer una puntualización de carácter fáctico, ¿no? En esa entrevista que el señor López Meneses acaba de mencionar, que se hace en el diario El Comercio, también él señala que se hizo este viaje de carácter familiar a Paracas, aunque aquí se consigna agosto del 2013, no del 2012. Sí, ahí había una equivocación del diario en consignar la fecha, porque es 2012. Es 2012. Sí, señor congresista. Pero la pregunta a la que voy es la siguiente, que es la que le hacen también en el medio de comunicación y que se le han hecho, creo que una gran cantidad de veces, y usted ha contestado siempre igual. Usted ha señalado que de esa reunión, de ese paseo que tuvieron a Paracas, hay una fotografía. Pero sistemáticamente usted se ha negado a mostrar esa fotografía una y otra vez, señalando de que hay niños involucrados o que en su momento lo hará, y nunca la ha enseñado. Lo que constituiría pues una prueba de que lo que está diciendo es verdad. Pero como no la enseña, entonces claro, es muy fácil para el señor Ollanta Humala, la señora Nadine Heredia decir es mentira, porque no tiene nada con qué acreditar eso. Entonces yo le vuelvo a preguntar, como le han preguntado ya tantas veces, ¿por qué no muestra usted la fotografía que dice que tiene, en la que está con el señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia en Paracas, con lo cual su credibilidad aumentará pues exponencialmente, ¿no es cierto? Esa es la pregunta, presidente. Para ordenarnos un poquito, gracias colega Mauricio Mulder. Usted continúe con la parte correspondiente, creo que estamos terminando, y luego pasamos a las preguntas y ahí absuelve la pregunta del colega Mauricio Mulder. Continúe, por favor. Perfecto, señor presidente. Para concluir el tema del
de las personas que hubiesen tenido ciertos manejos o de confianza de la señora Nadine Heredia en temas económicos. Cuando me refiero a que en esta oficina que le denominaban el búnker en Surco, donde funcionaba la ONG Prodin, en algún momento de las conversaciones que manteníamos, él comentó que habían 2 ONGs más, que yo nunca supe el nombre de ellas, que eran las que aparentemente recibían dinero también del exterior o de otras personas, y que estas 2 ONGs eran las que alimentaban a Prodin y a las cosas que ellos destinaban, ¿no? Eso es todo lo que les puedo resumir con relación a lo que puedo conocer yo del tiempo de las campañas políticas y de la relación que tuve con él yo en materia política. No he narrado nada aquí de la relación que hemos tenido antes, cuando hemos mantenido amistad, cuando él estaba en actividad. Damos la bienvenida a la colega Ana María Choquehuanca, Carlos Domínguez, Miguel Castro y Federico Pariona. Dicho esto, damos la primera intervención al colega Mauricio Mulder para que haga las preguntas pertinentes. Bueno, presidente, ya formulé la primera pregunta, que espero que sea la primera respuesta también, el tema de la famosa fotografía. El segundo tema es que nos pueda abundar sobre ese supuesto conflicto que hubo entre la señora Nadine Heredia y el señor Nicolás Maduro, porque es importante determinar qué tipo de vinculación había en Venezuela por parte de la señora Nadine Heredia, ya que el señor Martín Belaúnde Locio señaló que para la campaña del 2006, más que para la campaña del 2011, y usted ha aludido a la campaña del 2006, su vinculación a la campaña del 2006, el contacto era el señor Maduro, y que además esta empresa Caizamac que se creó y la que se llama el Daily Journal, que es de un peruano que era vinculado al gobierno chavista allá y que sirvieron como fachada para contratos simulados, que esa es la palabra que utiliza el señor Martín Belaúnde Locio, se hizo con conocimiento del señor Maduro, que en esa época fungía de canciller de Venezuela y que había recibido el encargo del señor Hugo Chávez. No se conocía esta desavenencia que usted señala, ¿no? Entonces sí sería importante determinar la misma, sobre todo porque se ha señalado que la señora Birly Torres Curbelo, que era la agregada política de la Embajada de Venezuela en Lima, era el enlace que servía para eso. Pero como se trataba justamente de una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, su jefe era Nicolás Maduro. Diosdado Cabello era parlamentario, entonces no hay ahí un poco digamos, de coordinación, o por lo menos habría temas que se deberían explicar. La otra pregunta, presidente, es cuando señala el señor López Meneses, textualmente dice que ayudó en la estrategia y conducción, ha mencionado esos dos sustantivos, de la campaña del 2006, estando sin duda en San Jorge. Si nos puede dar más detalles, qué tipo de estrategia recomendó y qué tipo de conducción, digamos, propició o buscó o señaló que sea o mejor dicho, que haya producido como consecuencia un acto conocido por parte de la campaña electoral. Es decir, si alguno de los elementos conocidos de esa campaña electoral, qué sé yo, ponerse el polo rojo, gritar te amo Perú, o cualquiera de esas circunstancias de carácter electoral que hubieron en esa campaña, fueron recomendadas por usted o no. Y si ha habido ahí una relación, digamos, de causa-efecto. Presidente, me solicito una interrupción del congresista Miyashiro, con todo gusto.
Tiene la interrupción colega Marco Miyashiro. Gracias, un saludo al señor Oscar López. Con relación a la última pregunta que formula el señor congresista Mauricio Mulder, quisiera que dentro de su respuesta aclare si es cierto que una persona que usted se comunicaba también por teléfono era el teniente Sandro Espinosa en actividad y que si dentro de esos encargos le había dicho si podía ir a la región policial Lima para ver si modificaban la orden de operaciones para que le aumenten los patrulleros. Y que si después de hacer esa gestión en la región policial podía concurrir también al 105 para entrevistarse con el entonces coronel, jefe del 105, Vicente Romero Fernández, actual director general de la Policía Nacional. Y dice Sandro Espinosa que cuando llega al despacho del señor coronel Vicente Romero Fernández, le dice, no, señor, vengo por un encargo de Oscar. Y el coronel le responde, no te preocupes, ya hablé con Osquitar. Quisiera que ratifique o desmiente usted esa versión obtenida por Sandro Espinosa y que debe obrar en los archivos del Congreso de la República. Gracias. Continúe, colega Mauricio Mulder. Presidente, creo que ya hay suficiente material para que responda el señor López Meneses. Señor Oscar López Meneses, para que responda a las preguntas del colega Mauricio Mulder y también del colega Marco Miyashiro. Sí, señor presidente. La estrategia y la conducción de la campaña en el año 2006 consistió... yo coordinaba con Ollantumala por teléfono en las mañanas y él me daba el cronograma de los viajes a donde pensaba ir. Venía el señor Ítalo Ponce, que trabajaba con él, era también un compañero de su promoción, nos juntábamos y se armaba un grupo de avanzada para que vayan a los diferentes sitios donde se había organizado que iba a llegar el candidato. Y este grupo de avanzada se encargaba de recopilar información de la zona, del distrito, provincia donde iba a ser el trabajo. Recopilaban, se juntaban con los líderes de la zona para ver las necesidades, hacer toda una información básica del lugar. Y con esas informaciones básicas, nosotros nos juntábamos con Ítalo Ponce, yo analizaba la situación y se recomendaba qué cosa es lo que debía él hablar en cada zona donde se desplazaba. En eso consistió el trabajo diario, porque era un trabajo diario que se hacía en la estrategia y la conducción de la campaña para ese momento. Posteriormente, contestando la otra pregunta, efectivamente, el señor Sandro Espinosa en ese momento era teniente o capitán, no recuerdo, y eso fue para el mitin de cierre, señor congresista. Para el mitin de cierre, yo le solicité a Sandro Espinosa que lo busque al coronel Romero, con quien manteníamos una amistad, para que lo ayude en el tema de la seguridad del mitin de cierre, que fue en las inmediaciones del Hotel Sheraton, el Palacio de Justicia. Y efectivamente Sandro Espinosa lo buscó y tengo entendido de que le prestó el apoyo correspondiente, como a todos los demás candidatos que estaban en el momento en la contienda electoral, para garantizar que el mitin se desarrolle de la manera más tranquila, ¿no? Y no fue al 105, donde fue a la división de emergencia, porque él en ese momento era el jefe de la unidad de emergencia, donde estaban las unidades que estaban dándole seguridad a toda esta zona. Colega Mauricio Mulder, tiene usted la palabra. Presidente, bueno, he notado que el señor López Meneses
elude olímpicamente y sin ningún sonrojo la pregunta, la primera que le puse, y hasta ahora no la contesta, que es la famosa foto que dice que él tiene y que no la ha mostrado hasta el día de hoy, y que al eludir la pregunta evidentemente me demuestra que no la va a mostrar y seguramente ni siquiera la tiene. Entonces, así que le vuelvo a dar por su intermedio la oportunidad de que conteste esa pregunta, presidente. ¿Por qué razón, que estamos en una comisión investigadora, que han pasado bastante agua bajo los puentes, hay ya mucha información que ha salido, incluso hasta si sale la fotografía o no sale ya ni escándalo sería, porque más escándalo es que se haya fugado y que esté contratada por la mafia brasileña en extranjero, etcétera? Bueno, ya, pero igual que por favor conteste esa pregunta, presidente, porque es evidente de que alguna explicación se tiene que dar sobre la certeza de la causa que se dice. Gracias, colega Mauricio Mulder. Para que responda a la pregunta, señor Óscar López Meneses. Señor congresista, por su intermedio, yo no estoy eludiendo ninguna respuesta, pues, congresista Mulder. La foto es una foto donde aparecen los niños. Yo no quiero, y eso quiero que quede en claro, exponer la identidad de los niños que aparecen en la foto, porque aparecen varios niños y en el fondo aparecemos nosotros. Esa es la razón por la cual no puedo yo mostrar esa foto. Esa es mi respuesta, señor congresista. Bueno, pues, presidente, yo creo que queda claro pues, que en realidad no se quiere mostrar la foto y se alude a ese pretexto, porque el rostro de los niños se puede borrar, se puede pixelear, se puede de todas maneras evitar. Pero además la propia señora Nadine Heredia ha mostrado a sus hijos en múltiples fotografías, sobre todo en la célebre entrevista de la revista Cosas, en donde además a cada uno de los niños los vestía con traje de marca, ¿no? Luciendo distintas marcas. Entonces es una exhibición de frivolidad que ya todo el país se ha acostumbrado y que obviamente una fotografía como la que alude el señor López Meneses no llamaría al menor de los escándalos. Pero bueno, en fin, ese es su criterio, esa es su respuesta. Habrá que evaluarla conforme al contexto de las cosas y determinar, pues, en función de los esquemas que nosotros estamos investigando, si hay veracidad o no hay veracidad en ese tipo de respuesta. Colega Justino Apaza tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Con el saludo correspondiente al señor Meneses, saludo también a todos mis colegas en forma reiterada. Confirmando el concepto de que la señora Nadine Heredia era la que disponía, era la que ordenaba y prácticamente gobernaba el país, conforme lo dice también el señor Meneses. Tenía varias preguntas referentes al viaje de Paracas, pero ya nos ha manifestado de que ha sido un viaje familiar y tantas otras circunstancias, donde se han tomado fotos que no se quiere enseñar. Preguntaría al señor, por su intermedio, señor presidente, ¿desde cuándo usted vivía en su domicilio ubicado en el distrito de Surco? En segundo lugar, cuando usted vivía en el Surco, en su domicilio ubicado en el distrito del Surco, ¿ya vivía el señor Iván Vega o el señor Iván Vega se mudó tiempo después? Esto quisiéramos saber. Por otra parte, por su intermedio le decimos al señor Meneses, ¿usted cree que la protección policial que había en su domicilio era para usted como amigo del señor Ollanta Humala o era para el señor Iván Vega? Eso también hay que esclarecer, dudas que no han sido todavía manifestadas o demostradas. Y por último, si sabía, por su intermedio, señor presidente, si sabía el señor o tiene conocimiento que hubo una orden de proteger o resguardar al señor Iván Vega, y si esta orden vino de parte del presidente o de la señora Nadine Heredia. Preguntas que quisiéramos saber. Gracias, señor. Gracias, colega Apaza. Para que responda el señor Óscar López Meneses. Sí, señor congresista. Yo vivo en la misma dirección desde el año 94. Con relación a este resguardo irregular, lo vengo sosteniendo yo desde el principio, que un dispositivo de seguridad de esa envergadura
no puede ser, a mi criterio, ordenado por un general jefe de una región policial, porque abarcaba varias unidades de la Policía Nacional, y lo que a mí me ha llamado la atención después de todo este tiempo que yo he podido hacer también mis indagaciones y cruzar cierta información, es que la Inspectoría General de la Policía en ese momento nunca realizó control sobre esos servicios. Y es conocido que la Inspectoría General de la Policía tiene la obligación de verificar los servicios de puestos fijos que existen en Lima. Este dispositivo de seguridad ha permanecido en la zona por más de 2 años y es imposible que la Inspectoría no haya realizado un solo control sobre ese dispositivo de seguridad durante esos 2 años. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que esta orden provenía del más alto nivel de decisión política que puede existir en el país. Y eso definitivamente apunta a Palacio de Gobierno, o mínimo, digo yo, al ministro del Interior, que es el que tiene a su cargo a la Policía Nacional. Hay algo que llama la atención porque realmente todas las personas, yo no las estoy acusando, pero las que han sido sindicadas por otras personas como responsables de este dispositivo de seguridad, todas no han sido investigadas, ninguna de ellas. Y me voy a referir, por ejemplo, al caso del inspector general de ese momento, que era el general Flores Goicoechea. Este señor, que tuvo la responsabilidad de hacer el control de estos puestos fijos, cuando reventó este escándalo, fue premiado y lo nombraron director general de la Policía Nacional y posteriormente lo designaron viceministro del Interior. El señor Iván Vega, que en ese momento se desempeñaba como viceministro de Orden Interno y que sí, la Policía Nacional estaba bajo su dominio, también fue premiado y lo designaron viceministro de Defensa. Hay 3 señores generales de la policía, y eso está en las declaraciones, son públicas, señalan al señor Cueto como la persona que les dio la dirección en forma personal. Y el señor Cueto nunca fue investigado y fue premiado y lo llevaron a los Estados Unidos a cumplir un cargo de representación al país. Yo presenté una denuncia contra el señor Iván Vega a la Fiscalía el 9 de noviembre del 2015. Aquí está el sello de ingreso. Y también presenté el mismo 9 de noviembre del 2015 una solicitud que se actúe una inspección en toda la zona donde había existido este resguardo irregular. ¿Por qué? Porque en el video materia de la denuncia, que todo el mundo lo vio y que hasta el día de hoy cualquiera puede acceder a través de YouTube, se aprecian 8 vehículos policiales. Y el día que el ministro del Interior de ese entonces, el señor Pedraza, vino a este Congreso de la República a dar explicaciones, le mintió al país. ¿Por qué le mintió al país? Porque dijo que se trataba de un tema de corrupción policial y habló de 3 vehículos policiales y no quiso hablar de los 8. ¿Y saben por qué no quiso hablar de los 8 vehículos policiales, señores congresistas? Porque 5 de esos 8 vehículos policiales pertenecían a Palacio de Gobierno. Y de esos 8 vehículos policiales, 2 estaban en la puerta principal de la casa del señor Iván Vega. Y la fiscal a cargo de la investigación, la señora Córdoba, mediante este documento,
declara improcedente investigar al señor Iván Vega. Y también me declara improcedente realizar la inspección solicitada por Óscar López Meneses. ¿Qué significa esto, señores congresistas? Que la Fiscalía ha jugado en pared con el gobierno de Ollanta para proteger al gobierno de Humala y no saber realmente quién dio la orden de este resguardo irregular. Estas son las pruebas que yo les puedo alcanzar a ustedes, porque realmente la Fiscalía no ha querido investigar a los que son responsables de este resguardo irregular, señores congresistas. Colega Segundo Tapia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Quisiera que nos aclare el tema en que usted manifiesta que Hugo Chávez les envió dinero a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Incluso en su relato, que hace en su momento a un medio periodístico, a Perú 21, manifiesta que Martín Belaúnde Locio sabría del apoyo que dio Venezuela, en este caso Hugo Chávez, a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Incluso habla de la señora Virly Torres, ¿no? Pero me gustaría que nos detalle un poco más en qué consistió esos aportes a la campaña a Ollanta Humala y a Nadine Heredia. Para que responda el señor Óscar López Meneses. Sí, señor congresista. Detalles exactos de cómo fueron los aportes económicos del gobierno de Venezuela a través del señor Chávez al señor Humala no le puedo dar porque no los conozco. Yo le puedo dar la información que a través de una conversación con Ollanta Humala, él me comentó que el presidente Chávez los apoyó económicamente para ambas campañas el año 2006 y 2011. Los detalles no los conozco porque no se los he preguntado, en la conversación fue de diferentes temas como les he manifestado, pero sí puedo ratificarme en lo dicho por él hacia mi persona, de que recibió el apoyo económico. Con relación a lo declarado por mi persona ante Diario del Comercio sobre Martín Belaúnde, yo me he referido a que él sí sabía que yo apoyé la campaña de Ollanta Humala en el año 2006. Y es más, ahí narro una reunión que sostuvimos a través de un amigo en común que también apoyó la campaña de Ollanta Humala y que se desempeñó como el camarógrafo personal de Humala durante toda la campaña de ese entonces. Continúe, colega Segundo Tapia. Gracias. Hay un tema importante que sería importante que nos aclaren en relación al poder de facto que hablaban, entonces que ejercía Nadine Heredia. ¿Usted podría decir que, digamos, el resguardo irregular, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de Girón Trujillo, ¿no? Quien ya nos detalló también que todo era, las decisiones de Estado eran dadas por Nadine Heredia y que eran a través de Iván Vega. ¿Se podría decir que este resguardo irregular ahí en Girón Trujillo fue dado por esa orden fue dada por Nadine Heredia a través de Iván Vega? Para que responda el señor Óscar López. El día de hoy yo sí puedo decirle que estoy convencido de que el señor Iván Vega tiene mucho que ver con este resguardo irregular.
Y definitivamente el señor Iván Vega reportaba a la señora Nadine Heredia, eso lo sabe todo el mundo. Y por eso es que me ratifico en decir que hasta el día de hoy nadie ha investigado al señor Iván Vega. Y el señor Iván Vega tiene mucho que explicar sobre este tema y sobre muchos otros temas que el país tiene derecho a saber. Las millonarias compras secretas que han habido en el sector defensa, en el sector interior, compras millonarias del sistema de comunicaciones de la policía, un sistema que realmente, disculpen la palabra, pero no sirve para nada, el sistema Tetra que han comprado, las millonarias compras secretas de armamento en las Fuerzas Armadas. El señor Vega tiene mucho que explicar y todo el mundo sabe, no lo digo yo, y por sentido común, el señor Vega reportaba a la señora Heredia. Continúe, colega Tapia. Gracias, presidente. Nos habló también de que el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, COS, prácticamente era manejado por el señor Vega, quien nos dice ya que recibía órdenes de Nadine Heredia. ¿Es cierto que esto lo utilizaban como una caja chica de Nadine Heredia? Y de ser así, ¿quién decidía exactamente sobre esa caja chica? Que lo denomina caja chica de Nadine Heredia. O sea, ¿quién decidía sobre esta caja chica? Responda, señor Óscar López. Como le manifesté en un principio, este comando de inteligencia, así como otros órganos de inteligencia del país que ha dirigido el gobierno de Humala, han sido manejados por el señor Vega, pero muy al margen de la ley, porque este comando de inteligencia tenía un jefe nominal, como tenía la DINI también un jefe. Pero quien ejercía el poder realmente sobre estos jefes nominales era el señor Iván Vega. O sea, eso se llama ejercer el poder de facto. Y igual considero yo que la señora Heredia ha ejercido el poder de facto de la presidencia de la República en este país durante los 5 años. Y a mí me llama la atención porque veo que mucha gente discute y hablan de injerencias políticas y usurpación de funciones. El Perú ya tiene precedentes, señores congresistas. La Corte Suprema de la República ya ha generado precedentes. Hay condenas contra el señor Montesinos por haber ejercido el poder de facto del ex Servicio de Inteligencia Nacional. Estos dos señores han ejercido el poder de facto, el señor Vega en la Fuerza Armada y en la Policía y la señora Nadine Heredia en el país. Estos señores tienen mucho que rendirle al país. Continúe, colega Tapia. Para terminar, presidente, ¿qué nos podría decir de esta ONG, del PRODIN, ¿no? Ya nos detalló dónde funcionaba todo, pero nos podría decir que si esto funcionaba como una institución, ONG de fachada para recibir los aportes de otros países, llámese Venezuela, y qué rol jugaba la señora Verónica Mendoza ahí. Damos la bienvenida al colega Hernando Ceballos para que responda al señor Óscar López Menez. Bueno, a lo largo de todo este tiempo, señor congresista, ya se ha podido ver que estas ONGs simplemente fueron órganos de fachada para poder camuflar los ingresos y ver cómo los distribuían ellos. Con relación a la señora Verónica Mendoza, lo que yo tengo conocimiento es que ella fue una persona de la absoluta confianza de la señora Nadine Heredia, fue prácticamente su asistente,
fue la persona que viajó. A mí me comentó Ollantumala que ella la acompaña a Nadine a Venezuela conjuntamente con el señor Justamaita. Viajan en esta comitiva los tres a reunirse con Nicolás Maduro. Y es ahí donde también me comenta, como le vuelvo a repetir, el incidente que tuvo la señora Nadine Heredia con el señor Maduro. Y esta reunión fue en el año 2006. Gracias, colega Tapia. Tiene la palabra el colega Marco Miyashiro. Gracias, señor presidente. A través suyo para preguntarle al señor Oscar López Meneses. Acaba de mencionar un viaje a Venezuela. Ha dicho señor, en antes me pareció escuchar señora. Quería que me aclare. ¿Se refiere usted a la señora María Elena Juscamaita Arangüena, secretaria general de Palacio de Gobierno o de Presidente de la República? ¿O se refiere usted a Enrique Juscamaita Arangüena, quien fuera nombrado por el FONAFE como miembro del directorio de SEDAPAL y a la vez fue viceministro de Vivienda? Responda, señor Oscar López. Me refiero al señor Enrique Juscamaita, que era hermano de la señora Juscamaita, que era la secretaria de Palacio de Gobierno. Continúe, colega Marco Miyashiro. Gracias. Cambiando un poquito el tema, estamos antes del escándalo de la noticia de esa vigilancia exagerada en Batallón Libre de Trujillo. Se produce la denuncia periodística y algo que extrañó porque no se sabía cuál era la causa, la motivación del caso de Coronel El Ácido, Adrián Villafuerte. ¿Tuvo usted alguna relación, alguna vinculación con este señor que es Vox Populi, que manejaba todos los asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas, la seguridad del país? Responda, señor Oscar López Meneses. Sí, general, mire, al señor Adrián Villafuerte yo lo conozco aproximadamente desde el año 94 o 95, cuando él se desempeñaba como secretario del entonces general César Saucedo, que fue en esa época comandante general de la 18ª División Blindada y posteriormente fue ministro del Interior y comandante general del Ejército y ministro de Defensa también en su momento. Pasan los años y Adrián Villafuerte entra también a trabajar en la campaña del 2006 con Ollantumala. Y es en ese momento que volvemos a retomar nosotros comunicación y coordinamos también los temas que le expliqué al congresista Mulder relacionados a la conducción de la campaña del 2006. Con relación a la fecha antes de la denuncia del resguardo irregular, efectivamente el señor Adrián Villafuerte ejercía el poder en la Fuerza Armada para designar comandantes generales y decidir el futuro de los oficiales del ejército, porque Ollantumala le dio esa potestad para que la trabajen juntos. Y esa raíz, justo cuando empieza el problema de este resguardo irregular, que al señor Villafuerte lo sacan de todo el poder que él administraba, y quien asume el poder prácticamente es el señor Iván Vega. O sea, había una pugna de poderes entre ambos. Y el señor Vega fue el que se consolidó como el hombre poderoso en la Fuerza Armada y la Policía Nacional en ese momento, general Miyashiro. Continúe, colega Marco Miyashiro. Una interrupción me solicita el congresista Brecht. Tiene la interrupción, colega Víctor. Gracias, presidente. Saludo al señor López Meneses. Y una consulta a través del suyo, presidente. ¿Cuál es la profesión del señor López Meneses?
Para que responda, señor Óscar López Meneses. Cirujano dentista, señor congresista. ¿Y cuál es la experiencia que tiene en campañas políticas para ser un asesor, un consejero de campañas políticas o fue jefe de campaña política del expresidente Humala? Para que responda, señor Óscar López Meneses. Yo he estudiado en el Centro de Altos Estudios Nacionales, en el CAEN, y en el CAEN uno se forma para conocer la realidad nacional y la defensa nacional. Esos estudios me califican a mí para poder yo conocer las instituciones del país, la realidad nacional del país y el sector defensa del país. Presidente, por su intermedio, también no nos aclararon el tema del incidente que tuvo la ex primera dama con en ese momento el ex canciller de Venezuela, el señor Maduro. A ver si nos puede aclarar el tema, presidente, por su intermedio. Para que responda, señor Óscar López Meneses. Sí, señor congresista. En la conversación que sostuvimos con Ollanta Humala en el 2012, cuando él me comenta el viaje que tuvieron su esposa con estas dos personas que la acompañaron, él me manifiesta que Nadine Heredia tuvo un altercado con Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro le exige que le rinda cuentas y ella intercambia palabras con él muy duras. No conozco los detalles porque yo no estaba presente en esa reunión, pero sí estuvo presente las dos personas que le he mencionado, que es el señor Juscamaita y la señora Mendoza. Los tres estuvieron en esa reunión. Y es por eso que Ollanta me comenta que a raíz de esa discusión fuerte que tuvo Nadine Heredia con el señor Maduro, lo designan a este señor Cabello para que ya sea el interlocutor y ya no el señor Maduro. Continúe, colega Víctor. Sí, ¿sabe por cuál fue el motivo de la discusión? ¿Fue por temas económicos? ¿Qué tenía que rendir cuenta? Porque usted lo acaba de manifestar. Responda, señor Óscar López Meneses. Bueno, yo no le puedo responder porque no conozco el por qué. O sea, por qué le pide rendiciones de cuentas, pero supongo yo que debe ser por el apoyo económico que les ha brindado él a través de Hugo Chávez. No entendería por qué le podrían rendir cuentas. Colega Marco Miyashiro. Esta citación ha sido motivada por una entrevista que se hizo pública a través de Radio Capital y el señor Philip Butter. Hubo un dato curioso en esa entrevista, en el transcurso de esa entrevista. Su abogado defensor es también abogado defensor de Castañeda Lucio. Responda, señor Óscar López Meneses. Perdón, Belaúnde Lucio. Sí. Sí, señor congresista. Mi abogado es el doctor Luis de la Cruz y tengo entendido que también es abogado del señor Belaúnde. Ese contacto podría ser casual, pero ¿tiene algo que ver con algún tipo de vinculación con la gente del gobierno de la pareja presidencial? Responda, señor Óscar López Meneses. No, señor congresista, ninguno.